Buenas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jesús Gutiérrez. Sean bienvenidos. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante y es sobre las promesas de Dios. El tema es cómo recibir la promesa de Dios. Este es un tema muy importante porque nosotros como creyentes llegamos a un punto en el cual nosotros quedamos totalmente estancados, sentimos que no avanzamos, sentimos que lo que Dios nos prometió se le olvidó, que Dios hizo silencio, que Dios se olvidó de que nos prometió algo. Y es que muchas veces no llegamos a recibir esa promesa que Dios nos da por nuestra actitud, por no saber afrontar el proceso y no saber recibir las señales que Dios nos da cuando nos quiere bendecir. Primeramente, tenemos 5 puntos muy importantes los cuales se ven manifestados a través de este proceso en el cual Dios nos somete para que nosotros podamos llegar al punto de recibir la promesa, pero como no sabemos cómo reaccionar ante tanta presión, tanta situación, tantos inconvenientes que suelen ocurrir en este proceso espiritual, que no llegamos a ver lo que Dios nos promete. Como primer punto tenemos aceptar la formación. Tenemos que aceptar la formación divina, ya que al nosotros aspirar a algo, siempre tenemos que prepararnos para recibir esa promesa que Dios nos hace. Tenemos que prepararnos para recibir eso que tanto pedimos en oración. Es por eso que muchas personas piensan que ingresar al camino o empezar a caminar con Dios en tu corazón es facilitar las cosas o es recibir todo inmediatamente, lo cual es un punto totalmente errado porque pasa todo lo contrario. Cuando llegas a este camino vas a recibir muchos problemas, vas a recibir pues malas situaciones, malos momentos, ratos amargos, pero es precisamente allí en esos momentos de dificultad, en la calamidad, cuando el Espíritu Santo se enaltece, porque si nosotros recibimos las cosas buenas de Dios, también tenemos que recibir las cosas malas, porque Dios no es un dispensador de milagros, así como hay cosas buenas, también hay cosas malas en la vida, las cuales nos van a formar. De hecho, Salomón decía que las cosas malas son mejores que las buenas, porque las malas nosotros aprendemos a fortalecer el carácter, aprendemos a tener ese carácter más parecido al carácter de Dios, al carácter de nuestro Creador. Entonces, imaginemos que es como un futbolista profesional antes de llegar a un partido de Champions, o cualquier deportista, uno de maratón, uno de triatlón, antes de llegar a esos maratones debe prepararse. Si no tienes el entrenamiento necesario para competir una media maratón, no vas a rendir, no vas a llegar, vas a sentir el trayecto pesado, vas a sentir la competencia muy pesada, no, tu cuerpo no va a dar, no vas a saber responder ante semejante magnitud y exigencia física. Lo mismo pasa con nosotros cuando vamos a recibir una promesa de Dios. Tenemos que preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente, nuestro espíritu y sobre todo nuestro carácter para poder recibir eso, porque si lo hacemos fuera de los planes, fuera de los tiempos de Dios, pues esa promesa lastimosamente no sería una promesa ni una bendición, sino una maldición, porque no tenemos la capacidad ni mucho menos el carácter para poder recibir esa bendición que Dios nos quiere dar. Así que es muy importante el primer punto, que es aceptar la formación. Acepta la formación, acepta el proceso de purificación que Dios le da a tu corazón. Acepta esos malos momentos, abraza esos malos momentos para que puedas fortalecer el carácter. Es por eso que Dios nos somete a estas situaciones de pérdida. En estas situaciones Dios suele apartarnos de personas, de cosas materiales, solamente para que podamos depender de Él, porque la felicidad plena solamente la puede llenar el Espíritu Santo, la felicidad plena solamente la puede dar Dios. Entonces nosotros como seres humanos, si no cortamos ese sentido de dependencia, nunca podremos llegar a ver la promesa de Dios, porque Dios no quiere que tú dependas de lo que Él te va a dar, sino que dependas del dador, solamente de Él. Y asimismo podemos nosotros no solamente recibir esas promesas, porque Dios nos promete milagros y milagros hasta el final de nuestros días, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta los días de Jesucristo.
Entonces, Dios nunca se va a cansar de darnos milagros. Al contrario, Él siempre va a querer darnos más y más y más, pero somos nosotros los cuales debemos tener la actitud correcta para recibir esa promesa. Como, se- Como segundo punto y muy importante es tener gratitud ante todo. Esto va muy ligado al primer punto, ya que el primer punto es aceptar la formación. Eso va ligado de la gratitud. Así como aceptamos las cosas buenas, también tenemos que aceptar las cosas malas. Tenemos que ser agradecidos con Dios en los malos momentos, porque Dios dice en su palabra que me es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho, cuando tenga demasiado. Entonces, Dios te hace próspero cuando tienes la capacidad genuina de poder ser agradecido, de poder demostrar tu gratitud con Él, incluso cuando las cosas no salen como esperas, incluso cuando el tiempo grita lo contrario, incluso cuando estás en esa tormenta y no ves el camino, incluso cuando estás en las tinieblas. Si tienes esa capacidad de darle las gracias a Dios, incluso cuando tienes dificultades, incluso cuando no te está yendo bien en tu trabajo, cuando no te está yendo bien en tu matrimonio, en tu relación personales, emocionales, si tienes esa capacidad de hacerlo, Dios te va a bendecir, porque esa es la clave para que Dios pueda ungirnos con su sangre preciosa y pueda mostrarnos pues la promesa que Él nos da a nosotros, y es: hay que ser agradecidos por todo, por las cosas buenas y por las cosas malas, porque hay un versículo en la Biblia que dice que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas obrarán para su propio bien. Entonces, al final no son cosas malas, sino que son cosas que forman, que entrenan el carácter de nosotros como creyentes para que podamos recibir esa abundancia que Dios nos va a dar. Entonces, otro punto importante es entregar el deseo de controlar. Cuando entregas el deseo de controlar, el cómo, el cuándo, quién, por qué, para qué, y dejamos todo en las manos de Dios, ese proceso comienza a evolucionar porque estás cortando automáticamente la dependencia y el deseo de que las cosas se hagan como tú quieres, y estarías aceptando pues los tiempos divinos de Dios, los cuales son perfectos, porque la gente piensa que el tiempo de Dios es el de nosotros, o cuando hablan de tiempo creen que estaríamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, y es algo totalmente falso, porque el tiempo de Dios no se mide por reloj humano. Tiempo de Dios no se mide por reloj humano. Cuando hablamos de tiempo perfecto, del tiempo divino, estamos hablando cuando tu corazón se alinee con el de Dios, cuando tu corazón se alinee a la recompensa, a la promesa que Él tiene para ti. Entonces es un proceso que depende más de ti que de Dios, pero Dios a veces también nos pide esperar. Pero Dios dice que incluso la espera es necesaria para alinear lo que Dios tiene para ti. Entonces, como último punto tenemos servir y vivir como si ya lo tuviéramos. Cuando Dios permite estos procesos en nuestras vidas, siempre lo hace para que podamos bendecir a otras personas. Tu momento, tu situación, tus cicatrices pasadas en el desierto espiritual que Dios te permite atravesar para que puedas fortalecer tu carácter, debe ser un motivo para que tú impulses a otras personas, incluso cuando aún Dios no te ha dado lo que te prometió, porque es allí donde le demuestras la fidelidad que tú le tienes a tu Creador, que tú le tienes a Dios. Entonces es muy importante servir y vivir como si ya tuviéramos la recompensa. Si nosotros esperamos un trabajo, vivamos como tal. Levantémonos, démosle las gracias a Dios por ese trabajo que ya tienes, por ese trabajo que ya te va a dar. Hay que manifestarlo con fe, porque la fe es la certeza de lo que se quiere y la convicción de lo que no se ve. Entonces, tenemos que vivir con la certeza y la fe que Dios nos da para afrontar estos momentos, dando testimonio y agradeciendo por absolutamente todo. Entonces, esto quiere decir que la fe sin obra es muerta. No puedes esperar que Dios te dé todas las cosas para que tú puedas moverte. Tienes que moverte aun cuando no tienes esas cosas que tú pediste, esas cosas que Dios puso en tu corazón que le pidieras, esas cosas que Dios te prometió. Entonces, no puedes vivir sentado, porque nunca va a llegar la provisión de Dios. Nunca Dios te va a dar la promesa esperando sentado, sin moverte, sin hacer actividades, sin buscar ese empleo, sin buscar la forma de que Dios pueda
ayudarte, tienes que servirle en lo poco para que lo puedas hacer en lo que Dios te vaya a proveer en abundancia también. La fe sin obra es muerta. Espero que les haya gustado este video y les haya servido de mucha orientación porque las promesas de Dios siempre llevan tiempo y siempre antes de llegar a eso que Dios nos promete tenemos que atravesar un desierto espiritual. Espero que este video te haya servido de mucha orientación porque las promesas de Dios es algo un poco complejo y es algo que requiere de mucha paciencia y fe para poder llegar a ese momento en que Dios pueda bendecirte, pero todo tiene un propósito, cada prueba tiene un propósito y te darás cuenta una vez hayas finalizado tu proceso de prueba con paz, con fidelidad, porque la felicidad que viene después siempre es eterna. Dios te bendiga y espero que este video te pueda servir de mucho, no solamente a ti, sino también a tu familia y que tú seas de bendición para muchas personas también. Cuídate.